Hola amores, espero que estés muy bien. Yo estoy muy feliz de tenerte aquí, de que formes parte de este canal, de que estés suscrita o suscrito, que también os leo chicos y me encanta. Pero pasa una cosa, que también me encantaría que me siguieras en Instagram. Te quiero en Instagram. ¿Por qué te digo esto? Bien, porque YouTube es fantástico para los tutoriales y todo esto, pues nos va muy bien, genial, y ahí vamos a seguir. Pero podemos utilizar también Instagram, que es un canal de comunicación donde pasan muchas cosas. Y en mi canal de Instagram, en mi página de Instagram, está pasando algo importante. He preparado una encuesta para que me ayudes a escoger la prenda que vamos a tejer en un cal que estoy maquinando. Por si no sabes lo que es un cal, es un tejejuntas. Es el hecho de tejer una prenda todos juntos a través de un canal como Telegram o WhatsApp o en fin. Yo no sé si alguna vez has participado, si no te interesa o si te encantan. El caso es que como mi cabecita no para y tengo ganas de conocerte más, de tener una relación así como más directa, pues se me ha ocurrido esto del cal. De momento no voy a contarte más, solamente pedirte que me sigas en Instagram y me ayudes a escoger esa prenda que te gustaría tejer juntas, o bien porque si tienes dificultades pues nos podemos ayudar, o bien porque te encanta y no sé qué, bueno, en fin. Y porque a veces pues tejer juntas hace que te comprometas un poco más con el tejido, pues para ir un poco a ritmo y tal. Entonces más adelante, y seguramente pues en un directo o algo así, o en un vídeo a cara descubierta, te explicaré más sobre todo esto. Pero de momento me encantaría que dejaras tu elección en Instagram. Además, todo de lo que te estoy hablando este ratito es gratis. Así que anímate y yo te lo agradezco desde ya. Y ahora ya sí, sin más dilación, empezamos con el vídeo. Yo ya tengo el alto de Canesú que necesitaba y ahora este es el centro. Y ahora a partir del centro de la espalda yo voy a trabajar la mitad de la espalda para llegar hasta la manga, la mitad de los puntos de la espalda. Yo ya me he puesto unos marcadores aquí con los puntos que tengo que trabajar para no tener que estar contando ahora mientras os lo explico. Pues yo ya he llegado hasta el lateral. He trabajado la media espalda y ahora yo aquí ya tenía marcados los puntos de la manga. De este marcador a este. Y a estos puntos les voy a pasar un hilo. El marcador ya lo puedo quitar. Y aquí les voy a pasar un hilo para dejarlos en espera. Y el último, aquí tengo el otro marcador. Corto el hilo y estos son los puntos de la manga que me quedarán aquí en espera para luego retomarlos y tejer la manga. Entonces, ahora aquí, esto sería lo que es el bajo de la axila, y entre la espalda y el delantero yo tengo que añadir unos puntos, que es los que os hablaba en el vídeo de las medidas del Canesú, que son los que también, aparte de que hacen falta porque hacen
la función de redondear las sisas, si no esto quedaría solamente así y una forma así está mejor. Pues también podéis jugar un poco, pues si habéis visto que el jersey os queda demasiado ancho, pues ya ponéis 6, 8. Si queréis que os quede más holgado, pues 8, 10, dependiendo, 12, dependiendo de lo finita que sea la lana. Pues que tampoco sea una cosa así, ¿eh? Yo voy a poner 8, que me parece que con esta lana pues ya me da un trozo bastante bien. ¿Podría poner 10? Sí. 24, no. O sea, ya sí, es que la cosa te queda tan estrecha, es que ya no vamos bien, ¿eh? Entonces ahora yo para poner estos puntos se pueden poner así, pero a mí me gusta ponerlos de la otra forma porque así como que me quedan más sujetos, ¿eh? Y luego cuando los tengo que recoger para coger las mangas, pues como que me resulta mucho más, me quedan mejor, ¿eh? Entonces yo los cojo de aquella forma que se pone, giro la labor evidentemente porque si no por el otro lado no me viene de mano, y los pongo así y quedan como más trabaditos. A mí me gusta más. Uno, ahora pongo la aguja por en medio de estos dos. Dos. Tres. Cuatro. Pongo un marcador porque me gusta que se queden para luego cuando los recojo y tal, pues saber seguro que estoy cogiendo los 8. Es una manía como otra, igual no haría falta, pero a mí me gusta. Sabéis que no estoy pinchando ningún punto, ¿eh? Estoy entre medio de los dos puntos y aquí trabajo el punto. Este es el tercero y el cuarto. Bueno, ahora me he vuelto por la vuelta del revés. Este lo podéis acabar de trabajar. Así. Entonces ya tengo los 8 puntos añadidos. Veis que aquí, si no hubiera puesto el marcador, igual aquí me parecería que acabo de montar 5, pero no, en realidad son 4, porque este todavía corresponde al tejido. Vale, pues entonces doy la vuelta de nuevo, me pongo en la parte del derecho, en la dirección que iba hacia el delantero, y trabajo todos los puntos del delantero. Yo creo que así me queda como más armadito. Bueno, pues ahora voy a trabajar todo este trozo hasta llegar al final del delantero, ¿eh? Ahora estoy en el delantero y voy a llegar hasta aquí, que tengo el marcador de la otra manga. O sea que voy a trabajar todos los puntos del delantero. Pues ya he llegado de nuevo a la manga y tengo que recoger en el hilo todos los puntos de la manga. Pues ya tengo la otra manga y ahora vuelvo a hacer la misma operación. Giro al revés para añadir estos puntos y que el hilo este me venga de mano. Y voy a volver a añadir 8 puntos. Pongo la aguja por entre medio de los dos primeros puntos, así. Saco el primero.
¿Veis? Tengo en realidad 4 porque este es con el primero que he sacado un punto, y 4 8. Y ahora vuelvo a dar la vuelta para ponerlo al derecho y trabajo el otro lado de la espalda, que es lo que me queda. Este señal también os puede servir porque a veces conviene pasar de tener el inicio de la labor a la espalda, pues a tenerlo en el costado, ¿eh? No sé, porque estés siguiendo un patrón que así lo indica, o tal, o porque a ti ahora te parezca mejor, pues que tu principio y final de vuelta sea en un lado. Entonces puedes considerar que a partir de ahora, pues este será tu inicio y final de vuelta, y entonces pues ir cambiando el marcador, ir pasando el marcador. Ya quitaríamos el del centro de la espalda y el lateral se convertiría en el inicio y final de vuelta. Llegaríamos hasta el final de vuelta y ya solamente trabajaríamos con estos puntos que me han quedado en la aguja, que es el contorno de pecho. A ver si puedo abrir un poco más el plano y os lo enseño mejor. ¿Veis? Aquí habrían quedado los puntos de la manga. Estos son los puntos del contorno. Y aquí la otra manga. Pero ¿qué pasa? Aquí los 8 puntos que hemos añadido, que ya los iremos trabajando siempre al derecho. Y estos puntos del contorno son los que ahora tenemos solamente que trabajar. ¿De acuerdo? Pues yo voy a trabajar el cuerpo o una parte del cuerpo y os enseño cómo recogemos las mangas. Bien, pues ya podemos recoger los puntos de las mangas, aunque no he terminado el jersey, pero sí que he hecho un trocito de la otra manga. Yo lo voy combinando, o sea que no tienes que seguir un orden de primero hacer el cuerpo. A veces va bien hacer un trozo de manga porque a mí me da la sensación que cuando me lo pruebo, si la manga está ya recogida, el largo del jersey es como más auténtico, porque el poco que esto te pueda tirar o bajar o tal, pues ya se tiene en cuenta. Y también, bueno, si tienes la lana que no sabes si te va a llegar o tal, pues entonces también puedes jugar con esto. O sea que yo tengo una manga un trozo, o sea, el cuerpo otro trozo. Y ahora te voy a enseñar cómo recoger estos puntos, que en realidad pues es muy fácil. Primero paso todos los que había dejado en el hilo, en el hilo. Voy a hacer Magic Loop, o sea, voy a hacerlo con cable largo y lo iré partiendo a la mitad. Aunque me gustan bastante las agujas cortitas que hay para mangas y calcetines y tal. Pero ahora mismo no tengo este número, con lo cual voy a partir el cable y ya. Para hacer esto con el cable partido, pues procurar que el cable sea bastante largo. Porque si no es largo, pues entonces también para partirlo, o sea, si no es ni corto ni largo, entonces para hacer el Magic Loop tampoco es cómodo, ¿eh? Este creo que es de 100 y con 80 o 100 centímetros pues es lo ideal. Pues ya está. Aquí tengo los puntitos de la manga y aquí tengo los que tengo que recoger, que eran 8, 4 a cada lado del marcador, ¿eh? Un poco como referencia. Entonces voy a coger la lana gris, que es con la que voy a montar las mangas. Bueno, pues voy a empezar por aquí. Voy a recoger 4 puntos. Este sería el primero, 2, 3 y 4. De aquí a aquí, como ves, se va a formar un agujero, ¿eh?
Te puedes ayudar con el ganchillo y no sé, hacer algo como esto. Esto depende, ¿eh? Yo no siempre lo hago igual, porque depende de cada prenda el agujero que te haya creado. También te puedes inventar por aquí un punto y cuando acabes trabajarlo con este. Es una hebra que vas a trabajar con este para que esto quede cerrado y no quede mucho agujero. De todas formas, si te queda agujerito tampoco pasa nada, porque luego con un poquito de hilo le puedes dar una puntadita y ya. Entonces voy a empezar aquí. 1, 2. Yo los cojo por aquí, por dentro de la V, porque a veces por aquí se complica. Y 4. Y ahora ya puedo quitar el marcador y ponerlo en la aguja, porque es el centro de la manga. O sea, como si fuera la costura de la manga. Y aquí tengo que coger 4 más. Te puedes ayudar con el ganchillo también para esto. Haces así. Que te escapes y lo pones aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? A este lado, por lo que sea, se ha formado un agujero más grande. Entonces puedes hacer así. Es que yo casi que prefiero rematarlo luego después cosido, ¿eh? Pero te puedes inventar un punto de tal forma, vas probando, de tal forma que te cierre este agujero. Porque luego si lo rematas, el caso solamente es pasar la hebra por aquí y como si fuera el punto. A ver así. Bueno, así queda bastante bien, pues así. Ya sé que tengo que menguar un punto a cada lado porque me los acabo de inventar para que esto me quedara más cerrado, ¿eh? Y ya puedo continuar trabajando todos los puntos de la manga. Bueno, ya estoy terminando la vuelta y veis, sé que aquí sube un punto que me lo he inventado. Pues voy a trabajar juntos este punto que me he inventado junto con otro, que puede ser este o puede ser el otro. Quizá al otro le hace más falta porque cierra más el tema. O sea que los trabajo juntos. ¿Veis? Todavía queda un poquito de... Bueno, en realidad no, ya se puede considerar bien. Pero si os queda, pues cogéis hilo y aguja y hacéis, no sé, ya os pondré por aquí que creo que tengo un vídeo de cómo bordar encima del punto y es lo mismo, ir resiguiendo las espiguitas. Pero bueno, yo aquí creo que ha quedado bien. Y en el otro lado que estaba peor, pues ya veremos, haremos lo que podremos y si no, pues luego lo recoso y ya está. Estos los cojo porque como los he cogido con el ganchillo me vienen retorcidos, pues ya está.
los cojo bien. Ah, y este era el falso. Entonces lo cojo con este. A ver qué tal. Bueno, pues parece que bien también. Tampoco vamos a ir levantando el brazo y enseñándole a todo el mundo que aquí tenemos un pequeñito fallo. No, no queremos eso. Bueno, pues nada, así vamos a ir dando vueltas a las mangas como si fueran unas mangas normal y corriente, haciendo los aumentos o sea, los menguados que hayamos decidido a cada lado de este marcador, que significa la costura. Entonces yo dejo aquí siempre un punto en el medio y a cada lado del marcador voy haciendo los menguados, que es uno de cada lado. Como cuando hacemos las mangas en tejido abierto, ¿verdad? Que menguamos un punto a cada lado del tejido, pues lo mismo. Bien, pues nada, yo creo que ya un poco de idea para separar las mangas del cuerpo y para luego recoger los puntos y tal, que no os dé miedo, que la primera vez pues a lo mejor cuesta un poco más, te lías un tal, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.